Bueno, buenos días a todos. Gracias nuevamente por venir. Me voy a quedar más acá. Lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con qué le puede ofrecer la inmunología a los pacientes con inmunodeficiencias primarias. 2 o 3 conceptos antes de empezar la charla. Primero, el absoluto respeto a las decisiones profesionales de cada uno de los médicos que tienen ustedes, ¿de acuerdo? Esto es una idea, a ver si podemos en una hora viajar por lo que uno, desde el punto de vista de cuidados y de terapéutica, puede disponer de charlar en la familia, en el paciente, con los profesionales, con los enfermeros, con los licenciados. O sea, lo que quiero decir es, esto es, ven un panorama, pero siempre respetando lo que particularmente ustedes hablaron con su inmunólogo, con su pediatra, con su clínico o con su especialista. ¿Queda claro? Seguramente van a surgir dudas, preguntas, aclaraciones, situaciones puntuales. Por una cuestión de cómo va a estar dada la charla, les sugiero, la anotan, la escriben, ¿de acuerdo? Y después pedimos a la Fabiana, a Roberta, que al final de la charla podemos hacer esos comentarios o esas preguntas o esas aclaraciones. Vuelvo a insistir, vamos a tratar de no caer en situaciones particulares, ¿de acuerdo? Pero sí conceptos generales. El sistema inmune, ustedes lo saben, porque ya tiene una trayectoria en esta área, el sistema inmune en el cuerpo, para ustedes no, pero para el inicio, es difícil de representar. Siempre digo lo mismo. Cuando uno habla del sistema inmune, incluso para los profesionales, para los médicos, si yo les digo a ustedes, tengo un problema en un hueso, se imaginan un esqueleto. Hay una representación. Si yo digo hay un problema en el estómago, hay una representación de intestino grueso, ¿sí o no? Si yo le digo del corazón, hay un corazoncito con forma de amor, lo que fuera, hay arterias rojas y hay venas azules, pero de alguna forma hay una representación. En cambio, el sistema inmune cuesta representarlo. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo está conformado? No está en el cuerpo el sistema inmune. Es mucho más difícil de imaginar. En cambio, el sistema inmune sí tiene una estructura. Lo voy a hacer muy sencillo. La estructura del sistema inmune son los ganglios. Vieron que los médicos a veces queremos palpar ganglios. Son los que están en la axila, en la ingle, en el cuello. ¿Sí? El vaso, que es un órgano que está en la panza, es parte del sistema inmune. Y hay 2 partes del sistema inmune que son muy importantes, que son el timo, sería como la molleja. Es una glándula que se encuentra detrás del esternón, que los chicos la tienen más grande, los grandes la tenemos más chicos, ¿sí? Y después, en cierta parte de los huesos, como vamos a ver, lo que es el caracú, la parte roja de los huesos, que es la médula ósea. Esas son 2 estructuras del sistema inmune que son fundamentales, ahora vamos a ver por qué. Este sistema inmune tiene efectores, es decir, tiene como lugares donde uno se forma, tiene lugares donde el sistema inmune trabaja. Lo voy a hacer comparativo. Yo como médico me formé en la facultad. Yo entré a la facultad sin saber nada, hice 6 años y me recibí de médico, ¿de acuerdo? Esa formación se hace en el timo y en la médula ósea. Eso hace el timo y la médula ósea. Forma para que alguien después trabaje. Ahora, una vez que terminé la facultad, yo lo que hice es, me fui a un hospital. Es el lugar de trabajo. ¿Queda claro? Esos son los ganglios, ese es el vaso, eso es el pulmón, eso es el tejido linfoide que está en la mucosa intestinal, respiratoria. Es el lugar donde se trabaja. Yo que me formé y que fui a trabajar, soy el efector de medicina. En el sistema inmune, los efectores, los que trabajan, con los cuales ustedes charlan con su médico son el linfocito T, a más de alguno le va a sonar, a otros quizás no. Los linfocitos B, las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ¿no? A más de uno le debe sonar, ¿sí? Los linfocitos natural killer, quizás unos menos hablados, un tipo de defensas. Los neutrófilos, a más de uno le suena el neutrófilo, el fagocito, ¿sí? Y el sistema complemento. Son 5 efectores que se generaron y que van a ir a dar la respuesta inmune. Ahora vamos a ver bien más detalle de esto. Entonces es probable que ustedes hablen con su inmunólogo sobre el linfocito B y las inmunoglobulinas, sobre el neutrófilo, como el problema de salud.
¿Qué hacen estas células? Y bueno, estos efectores del sistema inmune lo que tienen que hacer, la función principal, es defendernos contra los gérmenes agresivos, gérmenes, microbios, microorganismos, bichitos, como lo queramos llamar. Y esos bichitos nosotros médicos le ponemos nombre de grupo, bacterias, virus, hongos, parásitos. ¿De acuerdo? Son grupos, ¿cómo decir? A ver, distintos tipos de bacterias. Pero en definitiva son los que generan las infecciones. Lo que tiene que hacer el sistema inmune con sus efectores es eliminar a estos microbios. Van a ingresar al cuerpo, pero una vez que ingresaron hay que eliminarlos, hay que sacarlos. A veces lo hace el sistema inmune solo, a veces ni nos damos cuenta, ¿de acuerdo? Continuamente, imagínense un hijo de ustedes lactante, bebé, que lo dejan en la guardería a las 8 de la mañana, estoy exagerando, y lo retiran a las 6 de la tarde. ¿Saben la cantidad de gérmenes que entró en contacto con ese niño? Chupete, besos, pañales, vaso de agua, mamadera, estornudo, le hablan encima, ¿de acuerdo? Sin embargo, quizás ese niño ni se entere que entraron esos bichitos, ni tiene fiebre, ni tiene diarrea, ni tiene otitis, ni hace nada, porque tiene un sistema inmune que lo protegió. Si ese bichito es un poquito más agresivo o son muchos, puede ser que genere una infección, una otitis, una neumonitis, una infección en el pulmón, en el oído, en la piel, una diarrea, etc. Esa curación de esa infección se va a dar por el sistema inmune. Algunas veces es necesario ayudar al sistema inmune con medicación. Y ahí es cuando se recetan para las bacterias antibióticos, para los virus antivirales, para los parásitos antiparasitarios, ¿de acuerdo? Para los hongos antimicóticos. Es la medicación para ayudar al sistema inmune a eliminar más rápido esa infección. Entonces esa es la función que cumple el sistema inmune. Y las inmunodeficiencias es un estado en donde algunos de esos efectores del sistema inmune están disminuidos, o porque hay menos cantidad de lo que tiene que haber, o porque los que están no saben trabajar. Son dos conceptos, ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, en este caso, habrá inmunodeficiencias en donde el que está fallando es el linfocito T. El que tiene este tipo de inmunodeficiencia sabemos de qué estamos hablando. Otros tienen falla en el linfocito B, que es el que produce las inmunoglobulinas, los anticuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Saben de lo que estoy hablando muchos de ustedes. Otros tienen el fagocito o el neutrófilo en menos cantidad o en cantidad normal, pero que no sabe matar. Enfermedad granulomatosa crónica. Doy ejemplos para que cada uno que le corresponde pueda entender un poco. En definitiva, cada uno de estos efectores de la respuesta inmune puede estar fallando en cantidad o en su calidad. ¿De acuerdo? Esta falla del sistema inmune se puede dar porque falla en sí. Se nace con esta falla. El problema está dentro del sistema inmune, es intrínseco al sistema inmune. Esas son las inmunodeficiencias primarias, los que nos reúne hoy acá. Entonces, la inmunodeficiencia primaria es el mal funcionamiento del sistema inmune por una falla del cuerpo. Acá no hay nada que vino de afuera, ahora vamos a ver algunos ejemplos, que altera. Funcionamos mal. No es que viene alguien y nos hace funcionar mal si fuéramos el sistema inmune. Y fíjense la cantidad de distintas enfermedades que son inmunodeficiencias primarias. Cuando yo empecé a hacer inmunología hace unos cuantos años, hablábamos de 120 enfermedades. Hoy estamos hablando de 360 y posiblemente ya está retrasado esto y estaremos hablando de unas 400 para las reuniones de fin de año. Es decir, que hay 360 enfermedades distintas que todas tienen en común que hay un componente del sistema inmune que no está trabajando como corresponde. ¿Queda claro? Entonces puede ser que si hoy hubiéramos seleccionado pacientes por enfermedad, podríamos haber hecho 360 mesas y en cada mesa poner una familia con una sola de estas entidades. ¿Queda claro? Estos son conceptos también que ayudan. Es decir, no todos tienen lo mismo. Si bien hablamos de un problema de defensa. Me voy a meter en un tema
que voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Y de dónde vienen estas enfermedades? Posiblemente muchos de ustedes lo sepan, lo tienen hablado, pero vamos a hablar para entender un poco más la charla. Nosotros decimos que la gran mayoría de estas 360 son enfermedades genéticas. Hay un grupito que todavía no se sabe bien por qué se generan, pero la gran mayoría son enfermedades genéticas. Y genética viene de una palabra que es gen. Ustedes habrán escuchado la palabra gen. ¿Y qué es el gen? Miren esto. Esto es una proteína. Esto es una piecita que tiene que funcionar en el cuerpo. ¿De acuerdo? Es una piecita de un auto que hay que ponerla en un lugar determinado para que después el auto funcione en su totalidad. ¿Queda claro? Esa piecita, ¿quién la fabrica? La fabrica el cuerpo a través de una información que está en el gen. ¿Qué es el gen? Es el pedacito de ADN o genoma. ¿Escucharon hablar la palabra genoma, ADN? Es el lugar donde está toda la información genética del cuerpo. Lo voy a tratar de hacerlo sencillo con un ejemplo. Si yo quiero armar, invento, un barco. ¿Vieron que venden los fascículos en los kioscos para armar autitos? Y uno va comprando fascículos, ¿sí? Entonces el fascículo tiene 10 hojas. Y esas 10 hojas, cada hoja tiene información para armar una piecita del auto. ¿Vamos bien? Y yo voy y compro todos los fascículos. Todos los fascículos es todo el DNA. Ahí está toda la información, que está dividida en fascículos. Es lo que nosotros llamamos cromosomas. Cada fascículo tiene su hoja. Y cada hoja tiene información para una piecita del cuerpo. ¿Vamos bien? Cada hoja es un gen. ¿Qué dice la hoja? Dice, Matías, agarrá y hacé la piecita con esto, modularla así, ponerle una puntita, hacerle un agujero para que entre tal cosa, y después ponerla en tal lugar del auto porque va a ir con otra, para que eso sea la dirección del auto. ¿Me siguieron? Me ayuda a formar la pieza para ponerla en un lugar para que funcione algo. Esa es la información que está en una partecita, en una hoja del fascículo. Eso es el gen. Si yo digo que las inmunodeficiencias primarias son enfermedades genéticas, estoy diciendo que yo me pongo a revisar todos los fascículos y voy leyendo desde el primero al último, todo muy bien, y en el fascículo 8, en la página 6, gen 6, en vez de estar la página, la arrancaron. En vez de estar bien escrita diciéndome, Matías, agarrá esto, hacelo de tal forma, está todo borroneado. Faltan palabras, está mal escrito. ¿Entienden? Yo no lo puedo leer eso. Si no lo puedo leer, no puedo generar esa piecita como corresponde. O la voy a hacer mal. Y cuando quiera poner esa piecita, no la voy a tener y no la voy a poner. Ese auto, esa piecita no la tiene. O si la armo mal, la pongo y no va a funcionar. Por lo tanto, esa función no se va a cumplir. En el auto es una cosa, en el sistema no se trabaja como corresponde. El sistema inmune no tiene capacidad en esa parte de trabajar. Eso es la inmunodeficiencia primaria. ¿Se entendió? Tratando de hacerlo sencillo, eso es una enfermedad que tiene alguna de estas situaciones para ofrecerle también una ayuda en controlar, cuidar, resolver estos problemas que no son inmunológicos. Bien. Pronóstico. Llega un momento en la consulta, ustedes lo han vivido, lo han vivido, digo, en la entrevista con su inmunólogo, pero es algo que está continuamente, ¿sí? Que es el pronóstico, es para dónde vamos, para dónde voy o dónde va, según cómo lo quiera contar, ¿sí? Si yo soy inmunodeficiente primario, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo va a ser este año? ¿Cómo va a ser el año que viene? ¿Cómo va a ser cuando termine el jardín? ¿Cómo va a ser ¿sí o no? Es una situación mental continua, ¿sí? Que vive el paciente y la familia. Eso es el pronóstico. ¿Qué puede pronosticar uno? Yo voy a pronosticar, si vienen estas nubes así, ¿va a llover? No, esto no va a llover, se va a despejar. Puedo de alguna forma pensar en lo que va a pasar en el futuro. Esa es una pregunta continua, ¿sí? En la cabeza de ustedes.
Y uno tiene que ser muy responsable desde el punto de vista de ofrecer una respuesta a esto que sea correcta, dentro de lo que uno pueda. Entonces, ¿qué riesgos existen? ¿Qué secuelas pueden aparecer? ¿Cuáles van a ser las dificultades? ¿Qué problemas? ¿Hay posibilidad de curación? Son todas palabras que cuando uno imagina el futuro se pregunta. ¿Y de qué depende el pronóstico? ¿Sí? ¿De cómo será la vida del paciente? Y va a depender de muchas cosas. Una, ¿de qué inmunodeficiencia tiene? Dijimos que hay 360 y no son todas iguales. Entonces ya es distinto. Y habíamos hablado de severidad. El que tiene afectado poquito, poco le va a generar un problema de salud. ¿Queda claro? El que tiene afectado mucho, ahí la situación es distinta. ¿Y de qué depende? De cuál es la inmunodeficiencia que tiene el paciente. Entonces eso es fundamental, de la inmunodeficiencia que tiene el paciente. Ojo, porque hay pacientes con la misma inmunodeficiencia, el mismo nombre, pero que son distintos, se presentan ese paciente en forma distinta, no son iguales. Es decir, si yo me pongo al lado, yo tengo común variable, no, yo enfermedad granulomatosa crónica, son dos situaciones distintas. El pronóstico natural va a ser distinto. Pero nos ponemos dos, yo tengo enfermedad granulomatosa crónica, yo también, aún teniendo la misma inmunodeficiencia, el pronóstico puede ser distinto por muchos factores. Muchos de ellos tienen que ver si el diagnóstico se hizo precoz y de otras condiciones que hacen a la posibilidad de poder ofrecer o no cuidados y tratamientos. Entonces, la pregunta es, ¿esta inmunodeficiencia que yo tengo tiene algún tratamiento y cuidado que pueda modificar el curso natural? El curso natural es, se nace, se tiene una inmunodeficiencia primaria, nadie se da cuenta que está esa enfermedad y el paciente anda por la vida así, ¿de acuerdo? Ese es el curso natural. Sí, está bien, tiene una otitis, se le da un antibiótico, pero nadie interviene para tratar de cambiarle la vida a ese paciente en forma favorable. Ese es el curso natural. Lo que uno quiere, ustedes y nosotros como profesionales, es cambiarle el curso natural a esa enfermedad. ¿Por qué? Porque es infección, porque es inflamación, porque es autoinmunidad, porque es problema de salud. Hay que cambiar eso, hay que mejorarlo. Entonces, eso es fundamental. Y eso depende de qué inmunodeficiencia y qué condición tiene el paciente. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos detalles. Bien, dentro de esto, ¿cómo puedo cambiar o modificar la historia natural de esa enfermedad? Sin lugar a duda que, y por eso hacemos estas reuniones, y por eso el sentido básico de esta asociación, es el rol del paciente y los familiares. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. De nada sirve tener enfrente mío el mejor hospital, el mejor inmunólogo, la mejor enfermera, ¿sí? Si yo como paciente no tengo una actitud de ir, de escuchar, de tratar de asimilar la información, de movilizarme, de conseguir la medicación. Digo, ahí tiene que haber una actitud. Nosotros no podemos estar saliendo del hospital a golpear a las casas para que vengan al hospital. ¿Sí? Rol de los prestadores de salud. Lo mismo, pero al revés. Si el médico no responde, si la enfermera no responde, si el licenciado no responde, por más que usted tenga una excelente actitud para lograr un cuidado, un tratamiento, un beneficio, si no hay respuesta de un equipo de salud, ¿sí?, competente, no se puede. Entonces también es parte de la asociación y parte de los que hacemos inmunología de mejorar la calidad de conocimiento de los pediatras, de los médicos clínicos, de formar inmunólogos, etc. ¿Sí? Del sistema de coberturas, ni hablar, que el paciente tenga una cobertura, que tenga una obra social, que tenga una prepaga, que el Estado se haga cargo como corresponde en base de la Constitución de ofrecerle todas las herramientas para diagnóstico y tratamiento. Qué teoría, ¿no? Pero sí, eso, y la asociación también trabaja para eso. Y las coberturas legales, que haya leyes que a ustedes o al paciente con inmunodeficiencia primaria le ofrezca una herramienta legal para obtener posibilidades de diagnóstico y ni hablar de tratamiento, ¿de acuerdo? Y también eso la asociación ha trabajado mucho. Entonces, de alguna forma, estos 4 pilares son fundamentales para poder dar un buen cuidado y tratamiento a las inmunodeficiencias primarias. Entonces,
Hoy en día, ¿qué podemos ofrecer? Lo que tenemos que lograr, y en el equipo médico, enfermería, licenciados, pacientes, familiares, es definir un plan de cuidados y tratamiento particular para ese paciente. ¿Queda claro? Sí, tiene que ver con la inmunodeficiencia primaria, sí, pero para ese paciente en particular. Dado todas las variables, no es lo mismo para el que vive atrás de la montaña, sí, en Catamarca, doy ejemplo de pacientes, que tiene difícil acceso a un montón de cosas que el que vive acá, pleno centro. No es lo mismo ni llegar a la farmacia, no es lo mismo ni llegar a una agencia de salud para hacer un reclamo, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer un programa particularizado a cada paciente. Entonces vamos a ir recorriendo, ¿sí?, algunas de las cosas que uno puede ofrecer. Cuando digo ofrecer, estoy hablando de no solamente los profesionales, familiares, el paciente mismo. Un primer objetivo es evitar las infecciones. Sin lugar a dudas, las infecciones son el cuco del problema de salud de alguien que las defensas no trabajan. Entonces hay que evitarlas. Hay toda una serie de medidas que si uno las hace correctamente, en vez de tener tantas infecciones en 5 años, se va a tener mucho menos. ¿Queda claro? Entonces estas medidas no son para nada menores. Una son aislamiento, ¿sí?, o evitar contactos. Y surge el tema de la guardería, el jardín, el colegio, eventos familiares, sociales, lo llevo al shopping, no lo llevo, voy al cumpleaños, voy al asado, no lo llevo, etcétera, etcétera. Utilización de barbijos. Vuelvo a insistir, esto lo tienen que definir con su inmunólogo, con su clínico. Estamos hablando de situaciones que hay que apuntar, ¿sí?, como no menores. Entonces se definirá, es extremadamente excepcional que uno sea drástico en evitar estas situaciones. ¿Queda claro? Es extremadamente excepcional. Uno lo que tiene que motivar es que haya una vida y un desarrollo familiar, social, sin modificaciones. Tiene que motivarlo. Con algunos cuidados, sí, evitar el contacto con personas que tienen un cuadro febril. Ah, che, voy al cumpleaños, sí, pero hay 2 chicos con varicela. No, no voy al cumpleaños. O voy a comer el asado de mi hermano, sí, pero está el sobrino con fiebre. No, lo dejamos para otro día. ¿De acuerdo? Cosas así de simples. Utilización de barbijos, ¿sí?, para situaciones muy particulares. Si no, el barbijo tiene poco de importancia. Quizás en una sala de espera, en un lugar hospitalario, donde hay muchos chicos o muchos pacientes en un espacio reducido, podría tener cierta utilidad. Evitar el intercambio de juguetes, chupetes, alimentos, utensilios escolares, comidas con otras personas. Dentro de lo que se puede. Ustedes lo dejan en la guardería y vieron lo que es, ¿sí? Pero bueno, dentro de lo que se puede tratar de ser, uno trata de ser con esto estricto, porque si uno es estricto en el 100% sabe que se va a hacer un 80 o un 60. Si uno va a un 60 se va a hacer un 20, ¿de acuerdo? Entonces dentro de lo que se pueda, estas cosas son para manejar. Hay que, como les decía yo, tratar de mantener los programas de escolaridad, de deporte, de actividades sociales, bajo las condiciones que estamos hablando. Ah, ¿querés jugar al handball? Sí. A ver, vos podés jugar al handball, pero fíjate cómo tomás agua de ese bidón en el entretiempo. Soy práctico, porque la vida es una situación práctica de todas las cosas, ¿sí? Si vas a comer algo después en el buffet, fíjate que se va a hablar de nutrición seguramente. Son cosas prácticas, Pero bueno, pero alentemos el deporte en equipo, individual, pero alentemos que el paciente pueda desarrollar una actividad social y deportiva y física absolutamente normal. Seguimos para evitar las infecciones. Fomentar el hábito de higiene personal y familiar. El lavado de manos con jabón, la utilización de alcohol, ¿sí?, al 70% en la casa, cada vez que ingresan del exterior, ¿sí?, de trabajar, de la escolaridad, de lo que fuera, directamente al baño a lavarse las manos con jabón, buena lavada de manos, que circule agua, que circule jabón y después alcohol. Alcohol y que el alcohol moje bien toda la mano, ¿sí?, el entremanos, todo. Y que por lo menos esté la mano húmeda en alcohol por lo menos 1 a 2 minutos. Hasta que vieron que se seca la mano, por lo menos 1 a 2 minutos tiene que estar en contacto con alcohol.
Motivar los baños diarios, el cepillado y cortado de uñas. Muchos de los bichitos que nos infectan cuando estamos inmunodeficientes tienen que ver con bichitos que están debajo de las uñas. ¿De acuerdo? Entonces, si esa situación la tenemos controlada con un buen corte de uñas y un cepillado, evitamos de alguna forma las propias infecciones que nos generamos. Evitar lesiones cutáneas, raspaduras, ¿sí? Algunas cosas son fáciles, otras no. Inyecciones intramusculares o subcutáneas innecesarias. Mantener la zona perianal bien higienizada, el cambio de pañales, de ropa interior, la higiene personal. No utilizar supositorios, no permitir o no tomar la temperatura como se hacía antes, y ahora es una práctica que se ha dejado, que es la toma de temperatura rectal, ¿de acuerdo? Y dentro de lo que es la higiene personal, ¿sí? Los cuidados ontológicos, que va a haber una charla en el día de hoy con más detalles. Cuidados ambientales y de las habitacionales, situaciones de la casa que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, como ven, estricto el humo de cigarrillo. Acá, ¿de acuerdo? De nada sirve que sigamos hablando, de nada sirve, si se fuma en el ambiente donde el paciente se desarrolla. ¿Queda claro? De nada sirve. No busquen broncodilatadores para la parte pulmonar. No busquen cremas para la piel. No busquen gotas para la nariz, ¿de acuerdo? Si se fuma en la casa. Todo esto es estricto. Y el cigarrillo tiene 3 tabaquismos. El que fuma, el que está con el que fuma y el que habita donde hubo alguien que fumó. ¿De acuerdo? Es decir, no, yo voy al balcón, pero entro con todo, pelo, manos, todos tóxicos en la mano del cigarrillo. ¿De acuerdo? Sí, el humo lo tiré al balcón, ese humo se fue. Pero hay toda una intoxicación dérmica, ¿sí? En la ropa que entra del balcón al contacto con el paciente. Evitar el polvillo ambiental, no utilizar plumeros o cepillos para la limpieza, evitar la utilización de humidificadores, evitar las plantas de interior, especialmente en los cuartos, evitar hacer un lavado regular con lavandina del baño, de la cocina, de los dormitorios, ni hablar si hay humedad en alguna parte de la casa. Hay que eliminar la humedad de la casa. Hay que hacer el trabajo que corresponda, ¿sí? Si es un caño, si es esto, lo otro, y si hay humedad residual hay que eliminarlo con lavandina. Aspirado regular con aspiradoras de toda la superficie de la casa, evitar el empapelado, el alfombrado, digo en el sentido, me estoy cambiando de departamento, vamos a meterle alfombra y papel a toda la pared. Traten de evitarlo, traten de hacer algo sencillo, algo limpio, fácil de limpiar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son cosas que uno puede tomar las decisiones. Lo mismo que el lavado de cortinas, etc. Evitar las estructuras fabricadas en paja, evitar los lugares con acerrín, material orgánico, abono, gallineros, palomas, ¿sí? Palomares, etc. Son situaciones que para algunos de acá de Buenos Aires por ahí no es frecuente, pero para muchos pacientes que tenemos del interior son situaciones cotidianas, ¿de acuerdo? Evitar y convivir con lugares en construcción, en demolición. Si hay que hacer algo en la casa, tomar la precaución para no estar expuesto a ese lugar en construcción o demolición. Mudarse temporariamente, lo que fuera, pero son cosas que no son para nada menores. Utilizar guantes si se trabaja en el jardín con tierra, con plantas. ¿Sí? Sí, motivar que el paciente, más si es adulto, lo haga, pero con guantes, con un buen lavado de mano, ¿sí? Tener esas precauciones. Bien, dentro de lo que es también en la casa, mascotas. Y esta es una pregunta muy común, la van a definir con su inmunólogo, vuelvo a insistir, ¿de acuerdo? Si no, el doctor Oliastro dijo tal cosa y usted me dijo, no, lo charlan personalmente, estoy hablando de cosas generales. Además pueden despertar a preguntar si no han hablado. El rol de la mascota está ampliamente valorado, justificado, ¿sí? De los beneficios de una relación de un individuo. No hablo solamente de los niños, no hablo solamente de los niños, hablo también de los adultos, de una relación con una mascota, especialmente con el perro, ¿de acuerdo? Que es una relación mucho más íntima. Entonces, la idea es tratar de fomentar, de no poner un no porque
No, mascota no. Si la mascota ya está, si va a ser nueva. La idea es no complicarse si la mascota no está, pero si la mascota ya está al diagnóstico, bueno, tenerla vacunada, tenerla limpia, que no esté en los cuartos, tratar de evitar que esté adentro de la casa, ver cómo son las condiciones del jardín, que no tenga contacto con otros animales. Es decir, cosas que uno más o menos puede arreglar como para tener una mascota y sacarle, entre comillas, los beneficios que puede dar el cariño o la relación con una mascota. Tratar de evitar las aves, las peceras, los roedores. Esto tiene que ver porque son situaciones por el animal o las condiciones en que uno tiene que tener que favorecen ciertos colonización de bichitos, ciertas bacterias, ciertos hongos y ciertos parásitos se dan en las peceras, se dan en esta situación. Entonces hay que tratar de evitar en general este tipo de mascotas. ¿Qué pasa si un perro o un gato, es más raro, pero un perro muerde a alguien con inmunodeficiencia primaria? Hagan la consulta médica, traten de no solucionarlo ustedes en la casa, vayan a una guardia, llamen a su pediatra, a su clínico, hagan una limpieza y una desinfección de la herida, valoren con el médico la posibilidad que es muy probable si es un perro de recibir antibiótico, es decir, que solamente con la limpieza no alcanza, y según las condiciones del animal se verá si es necesario alguna medicación extra como la antirrábica. Para evitar las infecciones, además de todos estos cuidados, es probable que el inmunólogo, el clínico, el pediatra le diga a partir de ahora, aún sin tener ninguna infección, es necesario administrar regularmente, todos los días, o todos los lunes, o todos lunes, miércoles y viernes, vamos a ver el esquema, un antimicrobio, o una antibacteria, o un antiviral, o un antiparásito, o un antihongo. ¿Sí o no? Más de uno de ustedes recibe regularmente, sin estar infectado, una medicación. Eso se llama profilaxis o prevención de la infección de forma médica. Todo lo que hablamos antes también es prevenir la infección, pero esto es con medicación. Eso está demostrado que los que reciben esa medicación en el término de un año van a tener menos infecciones y menos graves que los que no reciben esa medicación, ¿de acuerdo? Después verán los controles que hay que hacer, que hay que controlar la sangre, que hay que controlar esto, a ver si afecta al hígado, si afecta al riñón, sin lugar a dudas, pero eso está demostrado que la medicación sirve. Entonces hay medicación para evitar las infecciones bacterianas, las micóticas por hongos o por virus. Eso lo define cada médico con cada paciente en particular. Después hay una situación de inmunoestimulantes, o sea, que estimulan al sistema inmune, ¿de acuerdo? Ustedes agarran el teléfono ahora y ponen inmunoestimulantes en el buscador y le va a aparecer una lista de situaciones. O puede ser que algún médico le indique algunos inmunoestimulantes. Voy a tratar de ser amplio. Existen estimulantes naturales o biológicos como son extractos bacterianos. Hay laboratorios que se dedican a romper bacterias, hacerlas un polvito, meterlas en un comprimido y eso se llama vacunas orales de lisados bacterianos. No está demostrado desde el punto de vista médico, lo que nosotros hacemos es, ¿realmente esto sirve? Los trabajos que hablan si sirven o no sirven, trabajos bien hechos. No está demostrado que esto sirva, ¿de acuerdo? Sin embargo se usan. Vayan a la farmacia de acá enfrente y en el estante de arriba va a estar vacunas orales, lisado de bacterias, para mejorar sus defensas. ¿Estamos? Lo mismo con algunas plantas o con algunas hierbas. Y sin embargo también hay fármacos que se venden para esto. Uno es el interferón gamma, que es más discutido en una enfermedad que la enfermedad granulomatosa crónica, que lo vamos a hablar después. Pero después hay otra serie de fármacos o vitaminas que se venden, se hacen propaganda como que son estimulantes del sistema inmune. Yo no estoy diciendo que son malos, pero no está demostrado que llenarse de vitamina A vaya a mejorar el problema de nacimiento que tuve en las defensas. ¿Queda claro? Lo que no tengo que tener es una deficiencia de la vitamina A.
Entonces, hoy seguramente se va a hablar en nutrición, de una nutrición adecuada, ahora lo vamos a ver, para que no tengamos la deficiencia de la vitamina. Pero de nada sirve ir a la farmacia y llenar el carrito con todo vitamina A para tomármela en 3 días, o vitamina C. ¿Queda claro? Entonces, no creer en eso. Ahora, sí sirve para lo que es una adecuada nutrición y no tener deficiencias. Bien, nutrición, va a haber una charla hoy sobre nutrición. Más de una vez en una reunión hemos hablado del aspecto nutricional, ¿sí? Pero lo que tienen que saber es que es otra de las áreas en donde uno tiene que poner, ¿sí?, dedicación. La alimentación no es, comé, que viene el micrito para el colegio y te vas, te lleva la abuela, lo que sea. No tiene que ser ese espacio rápido, ¿sí?, de un trámite del día, sino tiene que ser algo pensado, reglado, que comienza desde qué se compra, ya lo van a hablar seguramente, cómo se prepara, cómo se elige, cómo se conserva, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la alimentación, las cantidades, las calidades, la preparación, la conservación y qué suplementos son adecuados, ¿sí? Seguramente hoy veamos más tarde mucho más detalle de esto y mejor narrado por la licenciada. ¿Qué hacer ante una herida? No la mordedura, lo que hablamos hoy. Se cae, se raspa, se corta, se lastima a alguien con una inmunodeficiencia primaria. Entonces, lo primero que hay que hacer es limpieza y desinfección con agua y jabón. Se pueden usar algunos antisépticos locales como es el agua oxigenada, ¿sí?, o clorexidina. Clorexidina es lo que usamos nosotros en el hospital, pero se compra en la farmacia. ¿De acuerdo? Es un jabón líquido que mata bacterias, esto que significa bactericida. Consultar a su médico si esa herida, y según la inmunodeficiencia, es necesario hacer algo con la antitetánica. Por ahí no hay que hacer nada. La gran mayoría de las veces no hay que hacer nada con dar la antitetánica. Pero hay que consultarlo, según qué inmunodeficiencia tiene, qué tratamiento se está recibiendo y qué plan de vacunación uno ha cumplido. Y en algunas situaciones estas heridas también requieren la utilización de antibióticos, o lo van a ver con su médico clínico. Vacunas. Y acá siempre todos se hacen lío. Se hacen lío los pacientes y se hacen lío los médicos. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con la vacuna? El principio de la vacuna es estimular el sistema de defensas. Ese es el principio de la vacuna. Ya estamos metiendo las defensas con las vacunas. Entonces la primera pregunta es, ¿tengo un sistema de defensas capaz de responder a la vacuna o no? Segunda pregunta, ¿la vacuna es un bichito o parte de un bichito? Si es parte, no es problemático. Pero si es un bichito entero, tengo que saber si está muerto o está dormido, lo que llamamos atenuados. Si está muerto, no pasa nada. Pero si está atenuado o dormido, en ciertos problemas de defensa, ese bichito puede despertarse. Entonces hay una situación de inmunodeficiencia primaria y vacunas que amerita, ¿sí?, también un espacio de diálogo paciente-médico en la consulta bien detallado. En algunas situaciones hay pacientes que no se le da más vacunas. Entonces el médico tiene que hacer un certificado que por tal situación se van a suspender las vacunas para sacar el documento, para el ingreso escolar, para viajar al exterior, para lo que fuera, tiene que tener una justificación y una constancia médica. En otras situaciones, algunas vacunas sí se pueden dar y otras no. Eso lo tienen que charlar, ¿sí?, con el médico. Y esto es bien dinámico. Argentina es un país que tiene un buen plan de cobertura de vacunas. Es uno de los mejores planes nacionales obligatorios de vacuna que existe en el mundo. ¿De acuerdo? Todavía a mejorar, pero con una muy buena cobertura y que periódicamente se agregan nuevas vacunas. Entonces esto es una charla que cotidianamente tienen que tener ustedes. A ver, el año pasado salió una vacuna nueva, entonces y le doy esta vacuna, y le doy porque no es obligatoria. Esa charla tiene que estar y tiene que responderse en forma particular a cada paciente. En algunas situaciones se suspende solo una vacuna, en otras situaciones no hay que suspender nada, al contrario, hay que dar de más. Sobre la que ya recibió, más refuerzos que no están programados por el plan.
Pero doctor, esto acá no figura que yo a esta edad tengo que recibir otra vez esta vacuna. No, por tu inmunodeficiencia primaria vos necesitas refuerzos. ¿De acuerdo? O vacunas que no están incorporadas en el calendario. Entonces, ojo, porque esto significa ir a la farmacia y comprarlas. Unas de 100, otras de 3.000 pesos. El hecho es el beneficio que esa vacuna puede dar. Entonces, todo esto es para charlarlo bien detalladamente. Siempre hay que preguntar, no solamente cómo vacunar al que tiene la inmunodeficiencia primaria, sino qué pasa con el resto de los familiares y convivientes, ¿sí? Es decir, los que conviven con uno con inmunodeficiencia primaria. ¿Puede recibir esa vacuna? ¿Esa vacuna le puede hacer mal? Aunque esté vacunando a una persona, ¿le puede hacer mal al paciente? Y hay vacunas que se transmiten de alguna forma, ¿sí? de individuo a individuo. ¿Tá? Y otras veces hay que vacunar a los familiares para que no sea el familiar el que lleve una infección a la casa y esté protegido para que no se infecte el paciente. Bien. Situaciones ante transfusiones de sangre. Por regla, las inmunodeficiencias primarias no necesitan transfusiones de sangre regladas. Pero eventualmente puede haber una situación como cualquier individuo que la necesite. ¿Sí? Se cae del triciclo, se cae de monopatín, se cae de la bicicleta, se cayó haciendo algún deporte, se lastimó y hay una situación donde el médico necesita hacer una transfusión de sangre o algún derivado de la sangre. Entonces usted lo que tiene que hacer como actitud es si el que transfunde sangre es porque hay un servicio de medicina transfusional. No hay ningún lugar, ¿sí?, que vaya a hacer una transfusión de sangre que no sea con un servicio de medicina transfusional. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, por lo menos decir, ¿qué condición? Tengo una inmunodeficiencia primaria que se llama tal. El de medicina transfusional, yo les puedo asegurar que va a saber cómo actuar. Si ustedes no lo hablan, esa condición no se va a conocer, el médico no la va a saber y puede haber algún problema en la transfusión. Entonces siempre comentar. Nosotros como profesionales lo que hacemos son constancias. Se deja constancia que el paciente tiene tal inmunodeficiencia primaria y ante una eventual transfusión de sangre o derivado deberá hacerse tal actitud, dar una premedicación para que no haga una alergia, tal producto de sangre va a tener que ser preparado de una forma especial, ¿de acuerdo? Antes de hacer la transfusión hay que sacar sangre y hacer un estudio especializado en medicina transfusional. Pero el tema es motivar el conocimiento para que el médico al transfundir sepa de qué situación se encuentra. ¿Sí? Bien, lactancia materna es una situación muy particular para puntos muy puntuales, pero uno lo que trata de hacer siempre es fomentar que el niño reciba el pecho materno. Hay alguna situación muy particular en donde nosotros podemos suspender el pecho, ¿sí?, en un niño con una inmunodeficiencia primaria, pero esto es excepcional. Radiografías o radiaciones, tan común. Le voy a hacer una radiografía de tórax, le voy a hacer una tomografía, ¿sí?, una ecografía que no tiene radiación, una resonancia, pero ustedes saben que cotidianamente ustedes en la práctica de controles y seguimientos pueden estar expuestos a las radiaciones. Entonces, radiografías, tomografías, radioscopías, son rayos X, es poco probable que se utilice el rayo como tratamiento, ¿sí?, y otra radiación es el sol. Entonces, independientemente de la inmunodeficiencia que se tenga, las 360 y los que no tienen inmunodeficiencias también, tienen que evitar las radiaciones. Toda radiación tiene que estar bien justificada. ¿Queda claro? No le voy a sacar una radiografía porque sí, vamos a ver si hay que tratar de llegar a esa necesidad después de que no hubo otra posibilidad de obtener un diagnóstico. Se tenga la inmunodeficiencia que se tenga, ¿de acuerdo? Para algunas situaciones eso es bien estricto. No debe hacerse una radiografía, ¿sí? Bien tajante. Y si van a hacer la radiografía, decirle al personal de radiología que los proteja. Hoy en día no se usan las protecciones son, ¿vieron esos como delantales que adentro tienen plomo? ¿Sí? Pesados,
que lo usan ellos para protegerse ellos cuando hacen clic, pero no se lo ponen al paciente para proteger al paciente. Entonces traten de buena forma, ¿sí?, demandar una protección ante una necesidad de una radiografía. En lo que es la radiación solar, bueno, fundamental. En esta reunión no vamos a hablar de cuidados dermatológicos, pero cuando lo hacemos y los dermatólogos que nos vienen a ayudar hablan de los cuidados de la piel, hay todo un espacio de lo que es el cuidado de la piel con el sol, aún no teniendo inmunodeficiencias primarias. ¿Queda claro? Ustedes vieron la campaña del cuidado al sol. Entonces, ni hablar para ciertas inmunodeficiencias primarias donde la radiación solar puede ser muy, pero muy mala, por el tipo de inmunodeficiencia que se tiene o quizás por alguna medicación que se está recibiendo y que el sol puede hacer que se genere alguna situación en la piel fea. Entonces, evitar el sol. Y evitar el sol no es evitar el sol directo solamente. Hay pasaje de los rayos solares a través de la sombrilla. ¿Queda claro? ¿Sí? Aún estando protegido por una sombrilla, tenemos exposición a los rayos ultravioletas solares. Bien, entonces esto no es un tema menor, tiene que ser considerado. Después, hay inmunodeficiencias primarias, como dijimos, en donde hay una parte del sistema de defensas que no está o no trabaja. Y por suerte existen productos farmacológicos, medicación, que es igual a la que produce el cuerpo o que es obtenida de alguna forma para poder dársela al paciente. Muchos de ustedes conocen o reciben, o sus familiares reciben un tratamiento con gamma globulina. ¿Se acuerdan que hoy pusimos al linfocito B? El linfocito B genera inmunoglobulinas que van dirigidas a las bacterias y las matan, a los virus y los matan. Bueno, hay una serie enorme de inmunodeficiencias dentro de estas 360 donde esa inmunoglobulina no funciona o no se produce. Por suerte, hay laboratorios que la obtienen, la purifican, la envasan, ¿sí?, y eso se le puede dar al paciente, ya sea por vía endovenosa, subcutánea. No vamos a entrar en detalle ahora a discutir esto. Si hay alguna pregunta particular la vemos después. Pero bueno, esto es una forma de suplementar lo que el cuerpo no puede producir. Por eso le llamamos tratamiento supletorio con gamma globulina. Hay situaciones muy particulares que no vienen al caso, quizás esta, porque es más común, en donde el cuerpo no produce una piecita. Vuelvo hoy, ADN, genoma, ¿se acuerdan? Todos los fascículos. En una hoja, gen, dice armar esta piecita. Y el cuerpo dice no la armes, o armala mal. Eso genera una enfermedad que se llama angioedema hereditario. Bueno, por suerte hay un frasquito en la farmacia que tiene ese producto que el cuerpo no puede hacer. Entonces el paciente lo puede recibir. Subcutánea, endovenosa, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie no muy larga, lamentablemente, de medicamentos que pueden ayudar. A ver, después tenemos todo lo que es el tratamiento de los problemas de salud. Y esto es tratar las infecciones, voy a ir terminando. Si se infecta, tratar a la infección, no lo que habíamos hablado hoy, que es evitar la infección. La infección ya está, hay que tratarla. Sin demoras. Hoy es viernes, no, voy el lunes. No, si es viernes, consulto el viernes. ¿Queda claro? Los médicos tienen que saber responder al tipo de infección y al tipo de inmunodeficiencia. Algunas veces es necesario coordinar tratamientos con los cirujanos, más de ustedes conoce bien esto, hacer alguna cirugía como tratamiento. A veces hay inflamación en el cuerpo y se necesitan antiinflamatorios. A veces hay que frenar este sistema inmune que ataca a lo propio, entonces hay que darle lo que se llama inmunosupresores, suprimir el sistema inmune a alguien que tiene un sistema inmune que no trabaja bien. Y a veces hay que hacerlo, porque está atacando al glóbulo rojo, porque está atacando las plaquetas, porque ataca el intestino, etc. Hay que hacer el tratamiento si hay una enfermedad maligna y después vamos a ver a la tarde algunos otros tratamientos que tienen que ver con condiciones osteomusculares, neurológicas, etcétera, etcétera.
Bien, hay una pregunta fundamental, porque hasta acá es cómo cuidar que no pasen las cosas o cómo solucionar los problemas que se están dando. Pero nadie dijo de cómo intervenir sobre el sistema inmune. ¿Queda claro esto? Entonces, hay una pregunta que es fundamental, que ustedes ya la hicieron y que continuamente la están en la mente, que es, ¿se puede curar esta condición que tengo de falla de la defensa? Curar significa solucionarla, que se restablezca lo que estaba mal. Ah, faltaba esa hoja, el fascículo, y eso no funcionaba. Bueno, ¿cómo puedo hacer para que eso se mejore? Para que aparezca la pieza, para que alguien haga trabajar esto que no está trabajando. Entonces es posible curar definitivamente la enfermedad del paciente con inmunodeficiencia primaria, y uno lo que va a responder es, depende. En algunas situaciones se puede, en muchas no. Entonces hay que ir viendo cuáles son las posibilidades. Esto es solamente para tener idea de lo que se puede ofrecer. La posibilidad de ofrecer un tratamiento que cure básicamente está en esta práctica que ustedes la preguntaron, algunas la han tenido ya y otras se les ha negado, que es el trasplante de células hematopoyéticas progenitoras, llamado antiguamente trasplante de médula ósea o trasplante de células madre. Vamos a ver bien qué es eso. Hoy les hablé del esqueleto y esto que están viendo en rojo es la médula ósea. En el esternón, las vértebras, los huesos de la cadera, el hueso de la pierna. Adentro del hueso, adentro está la médula ósea donde están las células madre. En estas células madres van a dar sus hijas que van a ser los glóbulos blancos, donde está el sistema inmune, linfocito T, B, NK, ¿sí? Y neutrófilo, los glóbulos rojos, que nada tiene que ver con el sistema inmune, y las plaquetas, que nada tiene que ver con el sistema inmune. Pero esto es la sangre. Y estas células madres están ahí adentro, en todos nosotros. Entonces, trasplante es sacar células de esa parte, sacar células madre de esta parte, ahora vamos a ver algunos dibujitos, y volver o dárselas a alguien. Hay una situación que el mismo paciente se saca las células, hace un tratamiento y se le pone a él mismo las células. No es lo de ustedes. Se llama autotrasplante. No para las inmunodeficiencias primarias. ¿De acuerdo? Porque la célula madre ya tiene la enfermedad. Entonces, de nada sirve volver a poner una célula que está enferma. ¿Queda claro? Entonces, autotrasplante, así como sí, no existe. Sin embargo, es una práctica que se utiliza para algunos tratamientos de cáncer o enfermedad hematológica. En cambio, sí, para las inmunodeficiencias primarias, se puede sacar células madre de alguien emparentado, es decir, de la familia, algún hermano o algún padre. Ahora vamos a ver detalle. O alguien que no es de la familia, no emparentado, ¿sí? Que tiene un hueso y que adentro tiene células madres, pero que tiene que tener, quien sea de estos, compatibilidad con el paciente. Compatibilidad significa que los tejidos compartan identidad. Así como uno tiene un DNI y no lo comparte con nadie, el cuerpo tiene un DNI, pero que se puede compartir. Y se puede compartir con algún hermano o por casualidad se puede compartir con alguien que ande por ahí por el mundo dando vueltas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo tener el mismo identificación de mi cuerpo que un alemán que hoy está caminando por Berlín. Estoy diciendo cosas reales, ¿eh? El hecho es saber que ese alemán se hizo el estudio y está registrado. ¿De acuerdo? Eso llaman donantes de banco no emparentados. Entonces, a estos donantes se le puede sacar células madre. ¿Y de dónde se sacan? Se saca de la cresta ilíaca, del huesito de acá. Miren, se lo pone abajo, se lo pincha con una aguja y se saca esto que es médula ósea, parece sangre. Eso se llena en una bolsita y se le pone por una vena al paciente. Eso es un trasplante de células madre, ¿sí? Tomadas de la cresta ilíaca. Y como la cresta ilíaca es la médula ósea, se hace trasplante de médula ósea. Pero también se puede sacar del brazo. En el brazo
hay venas, arterias, que circula la sangre. Y en la sangre circulan células madres. Son poquitas, pero están. Y se pueden sacar y separar y almacenar en una bolsita gracias a un aparato. ¿Queda claro? Entonces eso se llama trasplante de células madre hematopoyéticas, pero de sangre periférica. Y una tercera es cuando un niño nace, se corta el cordón umbilical. El niño va allá, es un cordón umbilical, ¿sí? Y en la madre queda el resto del cordón umbilical y la placenta. Ahí adentro hay sangre. Es una bolsa de sangre. ¿De quién? Del niño. No es de la madre. Esa sangre se puede juntar y guardar en una bolsa. Se la reconoce la identidad y se la almacena en tanques de nitrógeno. ¿Sí? Como en la heladería, en una heladera bien de hielo seco, ahí se congela. Eso es lo que se llama células madre de sangre de cordón umbilical. Acá podemos hablar, no sé cómo estoy de tiempo, largo y tendido, terminando. La única forma de donar sangre de cordón umbilical reglada es a través del INCUCAI al Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical. Es decir, yo tengo mi hijo nace, le cortan el cordón, se va con el pediatra y se recolecta de la placenta la bolsita de sangre. Si yo esa sangre quiero hacer algo, la dono al Banco Público del INCUCAI, que está en el Hospital Garrahan, para que la guarden en nitrógeno, bajo un rótulo que dice qué grupo de sangre es y qué número de documento de identidad tiene esa sangre. ¿Queda claro? Para que la utilice quien la necesite, que tenga ese mismo código. No la guardo para mí. Eso es en privado, si pago. ¿Queda claro? Que no tiene las reglas de control que tiene el hospital público en cuanto a calidad, etc. Bien, entonces existe un banco público en donde uno puede donar sin ningún, solamente altruista, es decir, voluntariamente, donde se guardan la sangre del cordón umbilical. Ahora, nosotros como pacientes con inmunodeficiencias primarias, en el banco público, esto sí es importante, por ahí un minuto, nosotros como pacientes con inmunodeficiencias primarias logramos en el banco público tener un sector chiquitito del banco público en donde hay un almacenamiento especial para los que tienen inmunodeficiencias primarias. ¿En qué sentido? Si yo soy con inmunodeficiencia primaria y mi madre va a tener otro hijo, un hermano, yo puedo guardar la sangre de cordón de mi hermano. Esa sangre puede ser que me ayude a mí a hacerme un trasplante. Entonces el banco de sangre público me la guarda y no la ofrece a toda la población, sino que la guarda para mi situación particular. ¿Queda claro? Entonces por eso hay que decirlo. Eso hay una entrevista, hay un médico que tiene que hacer el trámite. Entonces, aquel paciente en donde hay una situación de potencial trasplante de médula ósea como posibilidad de cura, tienen que hablar con las posibilidades de guardar la sangre de cordón de los hermanos de los que van a nacer. Bien, sigamos. Y para ir terminando, últimas 2 diapositivas. Esto es pocos casos, ¿sí? Por suerte tenemos historia ya de esto, pero que esto es un poco la pregunta cotidiana que hace el paciente ante una situación de no tener respuestas de curación, que es la terapia génica. Lo voy a hacer bien sencillo. ¿Se acuerdan el fascículo? Había una hoja que se llamaba gen, que estaba arrancada, mal escrita, y por lo tanto no se producía una proteína que tenía que funcionar. ¿Se acuerdan? Eso es el cuerpo. La medicina ha logrado sacar células de la cresta ilíaca, madre, ahí están todos los fascículos, abren el fascículo y dice, la página 88 está fallada. Agarran el fascículo, lo ponen en el laboratorio y viene alguien y viene con algo que es una imprenta que pone una hoja nueva con la información bien redactada. Abre el fascículo, página 88, te vamos a incorporar esta hoja nueva,
donde está ahora todo detallado perfectamente para que salga la piecita correctamente. Eso se llama terapia génica. Se hace en el laboratorio, se agarran las células, los fascículos, pum, a la vena, al cuerpo. Otra vez a la médula ósea y ahora a producir todo normalmente. Eso es terapia génica. Lamentablemente es para unas muy pocas inmunodeficiencias primarias. Nosotros tenemos la suerte en la Argentina de poder haber logrado esto hace 8 años, 7 años. 8 años, esto para curar a un niño. Esto es el avance cotidiano que hace la medicina. Esto es lo que muchas veces el paciente, y doctor, usted que vino del Congreso, ¿hay terapia génica para el síndrome de hiper-IgM? ¿Hay terapia génica para la enfermedad gramatosa crónica? ¿Hay terapia génica para...? ¿De acuerdo? Y hay muchos programas mundiales hoy que se está haciendo esto para que cada vez sean más las inmunodeficiencias que se puedan curar con terapia génica. Bien, creo que es la última, la anteúltima. Quedar bien claro, esto es una gran dificultad, pero ustedes tienen que acá exigir. Quizás en el ambiente hospitalario es un poco más fácil, en el ambiente no hospitalario no se logra tan fácilmente, que es el trabajo interdisciplinario. Interdisciplinario es entre muchas disciplinas, ¿sí? No multi, cada uno trabaja por su cuenta, sino todos, pediatra, neumonólogo, dermatólogo, nutricionista, gastroenterólogo, sin lugar a duda que dependerá de la condición del paciente y lo que requiera. Quizás uno no necesite un gastroenterólogo, queda claro, no hay que sacar turno en el gastroenterólogo solamente por tener una inmunodeficiencia primaria. Pero si la condición lo requiere, fíjense todo el equipo que tiene que trabajar en forma coordinada. Y la última diapositiva es un poco para la reflexión. Más de una vez en las reuniones de la asociación hemos hablado de transición. Pasar de un estado de cuidado de un ambiente pediátrico a un estado de cuidado de un ambiente de adulto. ¿Sí? Pasa del Hospital Garrahan al Posadas, por dar un ejemplo. Del Hospital Gutiérrez a tal, del Vilela al Centenario. Por ahí estoy diciendo algo que no corresponde, pero cambiar de una situación de control, cuidado y tratamiento pediátrico a una situación de nuevo seguimiento, cuidado y tratamiento con un sistema de salud del adulto. Ese periodo de transición que uno transita es un periodo crítico donde muchos pacientes descuidan el tratamiento, donde los médicos hacemos fallas o generamos descuidos que se traducen en que el tratamiento en ese periodo no se hace como corresponde. ¿Queda claro? Hay una parte en ¿quién me sigue? ¿El pediatra o el clínico? ¿Y qué hago con la medicación? Y el clínico lo recibe y el pediatra no le dejó claro que tiene que seguir. Hay un montón de situaciones que ese periodo es crítico. Entonces, ese periodo hay que abordarlo. Como se aborda un periodo de transición, que es un periodo importante emocionalmente, de salud, etcétera, como un periodo en donde hay que hacer, ustedes como pacientes y nosotros como médicos, prestar mucha atención para que no haya una modificación o una alteración en el plan de cuidado y tratamiento que el paciente requiere. Bien, 5 minutos, preguntas, aclaraciones, comentarios. La idea es que no sean personalizados. ¿Alguien escribió algo? ¿Sí? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Vamos a hacer 5. Para no retrasarnos. Bien. Sí, hagamos 5 preguntas. Que no sean personalizadas, que sean comentarios, pueden ser incluso de aporte, ¿eh? Sí, yo la repito. Hola doctor, muchísimas gracias por todo lo que dijo, explicó. Usted no remarcó, no comentó nada que yo haya escuchado sobre los celulares y los microondas. Lo puse en una... La pregunta es efecto de celulares y microondas. Lo puse en una diapositiva de radiaciones, ¿sí? Lo puse con letra más chiquita. ¿Por qué? Porque primero que no soy especialista en la radiación de los microondas y de los celulares. Sin embargo, vuelvo a la diapositiva esa tiene un sentido que es no solo para las inmunodeficiencias primarias. Esto podría estar hablando de salud y yo estoy hablando del efecto de la radiación del celular y del microondas.
¿De acuerdo? Científicamente todavía no hay aval, pero sí hay toda una línea de investigación y de ciertas evidencias que la radiación del celular y del microondas puede tener afectación en la salud. La del celular quizás más que la del microondas. Se lo hago sencillo, pero se lo respondo. Yo tengo un amigo que es el jefe de otorrino del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Jefe del Hospital de Clínicas de Otorrino de acá de Buenos Aires, ¿sí? El celular a la noche lo deja en la cocina. No lo deja en la mesita de luz cargando. ¿Queda claro? No lo quiere cerca de él 8 horas de sueño. En función de los conocimientos que se están dando de patología que aparece en la esfera ORL, oído, garganta, ¿sí? Y nariz, relacionadas al celular. Le puedo contestar eso. Esa respuesta me mataste. Mi marido me está mirando mal. Tiene 4 celulares en la mesita de luz. Bueno, yo voy a hacer una pregunta porque es una pregunta que me preguntó una paciente. Es un poco personal, pero bueno, la pongo porque a alguien se le puede ocurrir. Se tiene que aplicar la vacuna antigripal, pero hace unos muy poquitos días que se aplicó el tratamiento. Y entonces quiere saber si afecta o no la aplicación muy cerca de la fecha de la infusión de gamma globulina. Que sí, no es, es endovenosa. No importa. Bien. Ahí me ponen en conflicto con el inmunólogo. En principio, pero no hay que particularizar por eso. En principio, el paciente que recibe gamma globulina, en principio, no todos, no tienen capacidad de formar anticuerpos. ¿Queda claro? Por eso la gamma globulina los da. ¿Vamos bien? Por lo tanto, la enfermedad es no generar anticuerpos. Por lo tanto, si yo vacuno, no genero anticuerpos. Pregunto a un grupo de pacientes, antes de ponerle la gamma globulina a su inmunólogo, ¿no les indicó una vacuna para ver si el cuerpo la genera? ¿No revisó el carnet de vacunación para ver qué vacunas tienen dadas y ver si en la sangre tenían ese anticuerpo? Y al ver que no estaban, le indicó la gamma globulina. ¿Entienden el concepto? No tiene sentido vacunar con la antigripal si se recibe gamma globulina. ¿Por qué digo en principio? Porque algún paciente puede beneficiarse con la antigripal aún recibiendo gamma globulina. Eso lo tiene que definir bien, particularmente el inmunólogo. En el 80% de los casos, 90%, no tiene sentido vacunar al paciente con la antigripal. Lo que sí tiene sentido es vacunar a los familiares para que no entre la gripe de ellos para transmitirle al paciente. ¿Queda claro? Bien. Y no hay relación con la gamma globulina, se puede dar en cualquier momento. La tenías que responder vos, no yo, por eso. Había que ser por un médico. Bueno, ¿sí? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Así pasamos a almorzar. Disculpe, doctor, tal vez es una pregunta tonta para nosotras que aplicamos la gamma globulina, pero por ejemplo, yo termino el pasaje de gamma globulina al paciente. ¿En cuánto tiempo empieza el cuerpo a generar los anticuerpos o cuándo elevo el... Perfecto. La pregunta es, una vez que uno recibe la gamma globulina, ¿cuándo aparece el efecto? Es inmediato. En endovenoso es inmediato a la infusión. Cuando uno está recibiendo regularmente la gamma globulina, el efecto es siempre sostenido. Lo que uno hace es llenar algo que se está vaciando, pero el efecto ya está. ¿De acuerdo? O sea que el efecto es cotidiano. Lo que uno tiene que saber es que si uno deja de recibir la gamma globulina, ese efecto se va perdiendo en los días. Por lo tanto, la protección que genera la gamma globulina, con el correr de los días se pierde. Por lo tanto, ahí queda desprotegido el paciente. Pero usted le pone gamma globulina y es la tercera, la cuarta, la quinta, ya el cuerpo está protegido. Ya tiene una tasa en el cuerpo de anticuerpos que lo hace protegido. La eleva un poquito más, pero está protegido. O sea, está cuidado inmediatamente. Dale. Sí. Para déficit de IgA, sí. ¿Apareció algo? Bien, esa es la pregunta clásica, no para déficit de IgA. Doctor, ¿apareció algo para tal cosa? No,
En cuanto a tratamiento, no. ¿De acuerdo? No hay nada que suplante lo que el cuerpo no produce, que la IgA. En un momento, hace unos 20 años, había un frasquito que se llamaba inmunoglobulina A, que se tomaba, no sirve para nada. Ajá. Ojo que siempre la farmacia puede ofrecer cosas que es para beneficio del que lo factura, pero eso no quiere decir que sirva. Para deficiencia de IgA no hay medicación que pueda suplementar lo que el cuerpo no produce. Entonces, lo que hay que hacer es hincapié en todo lo que hablamos hoy. Los cuidados ambientales, la higiene, todo eso al máximo. Plan de vacunación, normal, sin cambio. Alimentación, normal, salvo que se asocie con celiaquía. Después, todo vida normal, escolaridad, deporte, actividad. Transfusiones, cuidado, porque puede hacer una alergia. Avisar que es deficiente de IgA. Cosas bien puntuales. ¿De acuerdo? Para terminar, si yo hago una consulta, particularizo en deficiencia de IgA y en el paciente. El que no tiene enfermedad celíaca, que coma lo que quiera. El que tiene enfermedad celíaca tendrá una dieta acorde. El que tiene infecciones respiratorias lo cuido de una forma, el que no tiene infecciones respiratorias no lo cuido. Hay deficiencia de IgA asintomático. No tienen problema de salud. No le hago nada. ¿Queda claro? Entonces, es un buen ejemplo de, según la inmunodeficiencia y según el paciente, cómo hay que elaborar un plan de tratamiento. Dejamos acá porque si no se hace largo. Rápido y ya está. Sí. Complementando el tema de la vacunación que Sí. hablabas antes, la gripal, que depende de cada caso y demás, Bien. en los últimos años está avanzando el tema de fiebre amarilla en el norte del país, Brasil, y no sé si con la gamma globulina también se cubre. Bien, buena pregunta. Son preguntas prácticas. La gamma globulina no protege para la fiebre amarilla. ¿Queda claro? La gamma globulina se genera de individuos que andan por el mundo, que no tuvieron ni fiebre amarilla ni están vacunados para fiebre amarilla. Por lo tanto, en la sangre no tienen defensas para fiebre amarilla, no se le puede sacar el anticuerpo y ponerlo en el frasquito. La gamma globulina no protege para fiebre amarilla. Si reciben gamma globulina y se van a zonas donde hay fiebre amarilla, no están protegidos. Los que reciben gamma globulina no pueden recibir la vacuna, porque el cuerpo no genera defensas. Elijan otro destino. ¿Queda claro? Segundo, en el prospecto de fiebre amarilla dice contraindicado inmunodeficiencias. No las 360 tienen la contraindicación. Hay inmunodeficiencias primarias que se pueden vacunar con la antifiebre amarilla y hay inmunodeficiencias primarias que no. El prospecto eso no lo determina. ¿Quién lo determina? El inmunólogo que sabe perfectamente la situación particular. Pero buena pregunta. Bueno, Matías, como siempre un placer escucharte, uno aprende. Bueno, gracias a ustedes.